¿Cómo les va? Muy buenas noches. Fueron tantos los mensajes que dije, vamos a hacer la segunda parte con Ramiro Heredia, médico clínico, Finoquieto, Hospital de Clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. OSDE. Muchas gracias. Le mandamos un saludo a la gente de OSDE que se portó muy bien conmigo. La verdad que muchas gracias y le quiero agradecer. Bueno, a la gente del Finoquieto también, que ya soy parte del staff. Soy parte del staff, ¿no? Ya estoy ahí. Sí, ya sos uno más. Soy uno más, así que le agradezco muchísimo. Bueno, y vos es que me escribió tanta gente que digo, bueno, tenés que volver porque... Muchas gracias. Viniste hace poco y la gente me empezó a escribir esa noche. Y yo le digo, bueno, le voy a preguntar al doc cuando vuelva de vuelta porque quedaron fascinados con vos. Muchas gracias. Así que bueno. Bueno, Ramiro... antes que nada, esto no se debe hacer, pero está, tu Instagram está puesto ahí, ¿no? El de tu página, sí, que vos tenés tu página médica. A ver, sí, está el de infomed.com.ar. Infomed, bueno, Muchas perfecto. gracias. Bueno, escúchame, una nueva cepa tenemos de COVID. Cuando parecía que todo se tranquilizaba. Cuando estaba todo normal y empezamos con la vida normal, eventos, canchas de fútbol en Europa llenas, acá lleno, todo lleno. Una cepa en Sudáfrica. Exactamente. ¿Y? Y ahí estamos viendo qué pasa con esto. Cuando se veía que todo se estaba tranquilizando, inclusive ya habíamos hablado la última vez de que se vislumbraba el fin de la pandemia, que habían calculado ya, hecho modelos a 18 meses a futuro de cómo podía terminar esto. Esas publicaciones que decían que podía terminar la pandemia también decían que eso podía cambiar si surgía alguna variante o cepa nueva. Una mutación. Una mutación, exactamente. Y al parecer surgió. Y surgió. Surgió. Y tengo una pregunta, ¿por qué surge en Sudáfrica? Bien, es muy interesante el planteo porque, digamos, los virus, todos los virus tienen mutaciones y van cambiando su estructura. Algunas hacen que mueran o desaparezcan y otras hacen que le dé ventajas para lo que hace un virus, que es transmitirse, generar enfermedad, reproducirse y tratar de persistir. Sí. En este caso, surgió justo en África. Sudáfrica lo que tiene es una particularidad, que lo que decimos siempre de que las vacunas le tienen que llegar a todos para que se termine esto en algún momento. Sudáfrica tiene una tasa de vacunación muy baja. África en general tiene una tasa de vacunación que no llega al 10%. Pero porque también tiene un nivel de vida de que la gente se muera a los 40, 45 años. Exacto. Y tiene una población joven porque no llega a envejecer, mayormente en muchas zonas de África. Y muy poquita gente con las dos vacunas, o sea, completamente vacunadas. Tiene menos del 7% de la población con vacunación completa. ¿Sudáfrica o África? África en general. Porque Sudáfrica es lo más avanzado de África. Sudáfrica tiene estándares mejores, pero justo donde surge esta cepa, Botsuana, tiene esos números, los números africanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un virus que se reproduce, que es pandémico, con muchos casos, por más que estaba en baja en ese momento, que genera muchas infecciones. Ese virus se reproduce libremente en gente no vacunada y en gente con inmunocompromiso. Dicen que quizás esta variante surgió en un paciente con una enfermedad que le bajaba las defensas y que estaba internado y el virus se reproduce ahí libremente. ¿Por más que esté vacunado? No, en vacunados la reproducción es mucho menor. Pero acá probablemente se surgió en un no vacunado, teóricamente con un paciente inmunocomprometido, como surgió la cepa británica en su momento a fines del 2020. Y lo que vieron fue que tenía un número de casos diarios, esta región de Sudáfrica, Botsuana, Johannesburgo, que esto en el sur de África. Botsuana es sin salida al mar, digamos, un país de 2.300.000 habitantes. Lo que vieron que empezaron a subir los casos. Se alarman porque suben los casos más rápidamente de lo que venían subiendo cuando venían en baja. Y ahí se pone a analizarse el estudio que hacemos para ver el nombre y apellido de los virus, que se llama secuenciación genética. Y con ese estudio vieron que había surgido una variante, que había una variante nueva, o sea, un virus distinto al que conocían, la cepa delta, que era la que estaba circulando, que te juntaba un montón de mutaciones. O sea, mutaciones son cambios en la secuencia de sus proteínas. Entonces, lo estudiaron y vieron que juntaba alrededor de 50 mutaciones, que es mucho. Este virus, de las cuales 32 mutaciones eran en la proteína S. La proteína S es cuando nosotros vemos el coronavirus, es como un circulito, vemos siempre el gráfico, con dos piquitos. Esa es la proteína que es la llave del virus para entrar a las células humanas. Entonces, los anticuerpos que genera la infección previa, que generan las vacunas, están dirigidos contra esa proteína, contra esa llave, para bloquearla, y al bloquear eso y generar respuesta inmune contra eso hace que el virus no entre a células humanas. Esa es la protección de las vacunas y la protección de la infección previa. Al cambiar eso, lo que cambia es
el objetivo de los anticuerpos que tenemos dando vuelta. Entonces lleva a repensar Sí. quizás qué implicancia puede tener. Todavía la implicancia de esto no la sabemos. Lo primero que se hizo fue, en los primeros días, fue empezar con cierres de vuelos viniendo de esa región, como para enlentecer la llegada del virus a la Pfizer dijo que va a tener la semana que viene el resultado si su vacuna es óptima para el virus o no. Bien, bueno, cada empresa farmacéutica también Sí. son informaciones de la empresa, eso, hay que ver la Sí. evidencia en mundo real y cuando eso se revisa por pares, o sea, cuando otros médicos contrastan información que dice la empresa, pues la empresa tiene que vender sus vacunas también. Fueron anunciando distintas empresas como Moderna, como Pfizer, fueron anunciando que están probando ya la cepa y viendo cómo reaccionan sus vacunas. Por ahora, la información que tenemos es que el tipo de mutaciones que tiene, Sí. Omicron, el tipo de mutaciones que tiene parece que le dan. Es leve. Claro, eso en cuanto a la enfermedad, pero en cuanto a las mutaciones parece que le puede dar mayor capacidad de diseminación, o sea, diseminarse más rápido Sí. que Delta inclusive, que se caracteriza por contagiar mucho. Sí. Parece ser que podría tener cierto grado de evasión a las vacunas. Cuando decimos cierto grado, hasta ahora lo que vimos en general es que la gente está completamente vacunada, o sea, que completó el esquema de la vacuna que le Las tocó. dos vacunas, sí. Y ahora que se están reforzando, Sí. esa gente tiene protección principalmente contra la internación y contra la enfermedad grave. Que es lo Sí. que queremos. Obvio. Queremos no morirnos de COVID y queremos no internarnos por COVID porque Sí. la pasamos mal. Entonces, probablemente mantenga el mismo perfil, pero no lo sabemos. Nos van a decir las próximas semanas eso. Sí. Y hubo algunas cosas alentadoras. Por ejemplo, publicó Eric Topol. Eric Topol es el editor en jefe de la principal sitio médico del mundo, después Sí. de Infomed. Sí. Eric Topol publicó que que al estudiar algunos casos que habían reportado algunos profesionales de Sudáfrica, en el cual veían el comportamiento de los pacientes con Omicron, que tengo que Sí. aprender este nombre nuevo, lo que vieron es que mayormente la enfermedad leve, los pacientes cursaron una enfermedad leve o muy leve o asintomática. Y también lo que vieron es que los pacientes tenían o mucho cansancio, por un par de días, que los médicos le decimos astenia, eso, como una fatiga Sí. extrema, dolor de cabeza, pocos síntomas respiratorios, y cursaron una enfermedad leve en la casa. Los reportes de casos hasta ahora que soy son de enfermedad leve, de enfermedad en pacientes vacunados también, Sí. y que en realidad, al haber estado bajando los casos, cuando empiezan a testear, ahí detectan que había algo distinto a lo que venían detectando. Sí. Topol dice que esto podría llegar a ser una bendición, porque es una variante con mucha transmisibilidad, o sea que lo que vemos cuando surge un nuevo virus, una nueva mutación, esa mutación en 2 o 3 meses ya copó el mercado, digamos. Es la variante que Y domina, la hace digamos. más leve para Y, toda la claro, gente. una enfermedad leve que se disemine mucho y que reemplace una cepa que produce una enfermedad más grave, como la Delta, que es la que está ahora Claro. ganando el mundo. O sea, que podrían llegar a ser buenas noticias, no lo sabemos. El mundo reaccionó Con locura. esto que decimos, con pánico, pánico a nivel financiero. Cerrar vuelos. En su momento, cuando surgió que algunas bolsas cayeron, después empezaron a recuperarse. Cierre de vuelos, que es una medida que se tomó con Delta, se tomó cuando surgió el mismo coronavirus. ¿Se acuerdan que Sí. lo primero que hicimos fue cerrar vuelos, dejar de recibir vuelos extranjeros para bajar el influjo de gente, por lo menos por ahora, de esa región, que puede llegar y diseminar una cepa nueva que no sabemos el comportamiento? Sí. Así que por ahora, calma, por ahora hay que ver cómo se comporta en el mundo Sí. y hay que ver qué tipo de enfermedad hace. Cuando surge una variante, o sea, una mutación, un virus distinto al original, 3 cosas son las que quieren ver los científicos, los médicos y lo que les preocupa a la gente. Primero se las cataloga como si fuera una variante de preocupación, o sea, primero, una variante de interés, o sea, si Sí. puede surgir, uno tiene la duda si puede generar o más diseminación, o sea, que se contagie más, o escaparse a las defensas que tenemos, o por vacunas o por infección, o más virulencia. Virulencia es cuando hablamos que te enferma más grave, ¿sí? Claro. Por ahora, esta variante pasó de interés a de preocupación. Preocupación es cuando ya tiene elementos que sugieren que puede transmitirse más o que sugieren que puede evadir la respuesta inmune. Y hasta ahora de enfermedad parece ser que es una enfermedad más leve, Más leve. por suerte. Esa sería la buena noticia. Esa es la buena noticia hoy, pero esto va cambiando, es muy dinámico. Todo el Los tiempo datos los vamos a cambia. tener en las próximas 2 o 3 semanas seguro, datos mucho más fuertes de qué pasa con esto. Escúchame, el otro día me comentaste que leíste en el New York Times los 10.000 pasos. ¿Me los explicás? Bueno, está muy bueno, salió justo en septiembre, Sí. para el día de la primera, el 21 de septiembre en el New York Times, una nota que lo que tiene
este periódico es que hace muy buenas revisiones de temas de interés general, Sí. con un lenguaje para la población general, pero sí con alto rigor científico. Entonces lo que vieron, revisaron las últimas 2 publicaciones que había, una de la revista JAMA, que es una prestigiosa revista americana, y otra de otro sitio médico, y lo que vieron es que nosotros tenemos la creencia, nosotros digo los médicos, Sí. los pacientes, Sí. el mundo también nos dice que 10.000 pasos por día es el número saludable de pasos que tenemos que dar para prolongar nuestra vida, mejorar con esa actividad física nuestros órganos, mejorar inclusive hasta la cognición. Y lo que hicieron fue revisar a ver si son 10.000 pasos o menos los que generan beneficio. Hicieron un trabajo muy interesante estudiando poblaciones a largo plazo, todos los estudios que son sobre... ¿Eso lo hizo el New York Times? No, New York Times Ah. no. Lo hizo en un grupo de científicos Y se lo dio que al New publicó York en Times. JAMA, exactamente. Sí. Que publicó en JAMA. ¿JAMA es como Lancet? JAMA es como el Lancet, claro. Ah. Las revistas, dentro de las revistas más prestigiosas médicas, Sí. está JAMA, que es americana, el Lancet, que es británica, y entre otras, pero son más o menos las que esas son las famosas publicaciones que nosotros leemos los médicos y habitualmente información revisada por pares. O sea, que otros médicos revisaron lo que pusieron, claro. revisaron las bases de datos, vieron que cuadren los datos y los números, cosa de ese filtro que tenemos los profesionales de salud y los que tienen la gente que trata de leer algo, ya sabe que por ese filtro ya pasó. Sí. Ha pasado algunas veces que ha habido plagios y cosas que no cumplían eso, pero bueno, sería la excepción a la regla. Y entonces los 10.000 Bueno, lo que vieron es pasos- que evaluaron, dividieron una población de pacientes, casi más de 2.000 pacientes, los siguieron durante 20 años, o sea, gente que le hicieron encuestas de salud en el 91 y después evaluaron en el medio también hicieron otra y evaluaron otra 2011. encuesta en el 2011. En esos 20 años vieron quienes mantenían su actividad física y la dividieron en 3 grupos. Inactivos, o sea, gente que hacía muy poquita actividad física por Sí. semana, gente de baja actividad, que era la gente que hacía menos de 7.000 pasos, gente de una actividad moderada, que hacía de 7.000 a 9.999, Sí. y de ahí los que hacían más de 10.000 pasos, mucha actividad. Más o menos lo que se calcula es que los pasos se relacionan con una cantidad de minutos que hacemos. Una persona que hace 7.000 pasos, una persona que hace en promedio media hora de actividad física moderada por semana. Cuando decimos actividad física decimos caminar, llevar los bolsos al supermercado, ponerse las zapatillas para salir a caminar, subirse arriba de una bicicleta, jugar un partido de tenis, ¿sí? Todo lo que implica gastar energía es actividad física. Y lo que vieron es que la gente que hacía menos de 7.000 pasos Sí. tenía 2 veces más riesgo de morir que la gente que hacía más de 7.000 de cualquier causa Sí. y 2.7 veces, o sea, casi 3 veces más riesgo de morir de enfermedad cardiovascular. O sea, fíjense, mejora casi 2 o 3 veces la posibilidad de morirse baja con más de 7.000 Y pasos. te hago esta pregunta, a ver si la sabes. ¿Por qué los 10.000? No, los 10.000 pasos. ¿Cuántos minutos son de caminar en la plaza? más o menos 10.000 pasos, Sí, si vos sos de ir a caminar a la plaza, sí. son alrededor de 45 minutos casi todos los días. Es bastante. Exacto, 45 minutos, fíjate la diferencia, son 15 minutos, pero ya lo que sí vio, que la gente que hacía más de 10.000 pasos tiene el mismo beneficio que que hacía 7.000. Está bien. Así que podemos bajar quizás la pretensión A que media hora. tenemos, exactamente. A media hora sería suficiente, siempre con esto, cuanto más puede ser que sea mejor. Claro. Por más que acá también en el New York Times analizaron otra publicación en el mismo artículo, Sí. que lo que viene es que los que hacían mucha actividad física, más de 10 horas por semana, Sí. que nos dan unos 90 minutos por día más o menos, Sí. esa gente no tenía más beneficio que el que hacía 7.000, o inclusive parecía como que tenía más riesgo. como que tendía a subir el riesgo. Son datos de observar nada más, no se puede inferir, pero bueno, quizás podemos decir como conclusión. Con 7.000 pasos alcanza. Media hora por día. Media hora por día está muy bien, Estamos o bien. casi todos los días. Y muchísimo ejercicio, mucho más. Puede quizás no ser tan beneficioso, pero bueno, tampoco lo podemos desalentar. A ver, otro tema. Consejos para la tercera edad. Consejo para la tercera, muy bien. Bueno, es muy amplio Es muy la amplio, pregunta, dame pero bueno, un- vamos de menor a mayor. Bueno, Dale. siempre Sí. tercera edad, que hoy la consideramos a partir de los 60, 65 años en realidad. Sí. Y hoy se vive muchos años más que hace 50 años, gracias a todos los desarrollos científicos de
vacunas, medicaciones, cuidado de la salud. Si no, estaríamos quimioterapias. como en África, que se viviría 40 años Y o 35. en lugares donde tienen menos acceso a la salud, la expectativa de vida baja mucho. Sí. La expectativa de vida en países como nosotros, ingresos medios, que somos parte del mundo occidental. Acá es 78. Sí, digamos, va variando habitualmente, pero sí, es un buen número ese como para Sí. fijar ahí la expectativa de vida que tenemos. Y países europeos de alto nivel, Países europeos son 84. claro, ¿no? más longevos, con una Sí. población más envejecida y menos natalidad que nosotros. O sea, Sí. menos nacimientos y la gente tiende a vivir más. Que eso es calidad de vida dependiente, eso es ingreso dependiente en Claro. los países. El principal determinante para que uno llegue bien a la tercera edad o envejezca bien es muchas veces el cuidado y el ingreso. Sí. Bueno, principalmente consejos, uno, mantener los controles de salud que corresponden. O sea, una persona de tercera edad idealmente debería visitar por lo menos anualmente al médico si no tiene grandes enfermedades o no tiene enfermedades crónicas. Sí. O más frecuentemente, hacerse su control de salud. Control de salud, por ejemplo, una persona de 70 años sana. Debería incluir un laboratorio, es una extracción de sangre anual, un examen físico anual, de acuerdo a los controles que le toquen, hacer un estudio de colon hasta los 75 años, idealmente es más o menos lo que coincide en todas las sociedades, o sea, la famosa colonoscopía, Sí. que nosotros tendemos a usarla más que los estudios de materia fecal, que se recomiendan en las guías en realidad. Sí. Los exámenes ginecológicos en la mujer, dependiendo si es una mujer sana, sin factores de riesgo, hasta los 65 se sostienen la mamografía y el examen ginecológico o la mamografía y el examen ginecológico con las ecografías transvaginales. Y todo esto depende también de la preocupación del paciente. Si el paciente está preocupado y le preocupa tener una enfermedad colónica, a veces uno hace un estudio del colon antes. Si el paciente... ¿Qué es la colonoscopia? La colonoscopía, exactamente. Que te rompe. En realidad no rompe, es un estudio de rutina que Sí. nos va a tocar a todos a partir de los... Ahora estamos bajando la edad de los 45 años, la recomendación. Sí. Si uno no tiene antecedentes de una enfermedad del colon, si uno tiene un familiar con enfermedad del colon, se hace antes. Es muy rápido, son 20 minutos. Claro. Pero una persona sin síntomas... El problema sin es la noche antecedentes, anterior. Dicen que la noche anterior es un poco álgida. La noche anterior Sí. dormís en el inodoro. Bueno, porque parte del estudio es, Sí. es limpiar el colon. El colon habitualmente está ocupado por materia fecal. Tenés que tomar 2 litros. Entonces, de acuerdo a la Sí. preparación que uno indique, uno tiene que tomar un volumen bastante alto Sí. de un laxante muy potente. Y un laxante muy Y ese potente. laxante muy potente genera en algunas personas el efecto que te generó a vos. Claro. Como vos relatás que es un efecto que uno se queda Viviendo en el baño. inodoro. Sí. Pero bueno, es todo para prevención. Es todo para Y hay que prevención. hacerlo y nos va a tocar a todos. ¿Y cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Bueno, en eso difieren a veces un poco las recomendaciones. Algunas sociedades dicen cada 5 años, otras sociedades dicen cada 10. Cada Eso 10. si hablamos de una persona que no tiene síntomas, Sí. que no tiene antecedentes, sana y que el problema es que llegó a la edad nada más. Ah. Después depende de lo que uno del hallazgo de la colonoscopia previa también. Si yo a vos te saqué un pólipo, que un Ah. pólipo es una lesión que crece en la pared del colon y que genera que algunos tipos de pólipos, que son los menos por suerte, pueden evolucionar a una lesión premaligno maligna. Entonces, los pólipos pueden ir camino. hay distintos tipos de pólipos. Claro. Habitualmente la naturaleza del pólipo es una lesión benigna. Ah, ¿sí? benigna. Benigno, que hay que quedarse tranquilo con eso. Pero depende del pólipo que tiene, cada pólipo tiene su seguimiento. O Claro. sea, te toca repetir en 1 año, en 3 años, en Ah, está 5, no te toca. ¿Sí? Y todo eso se hace habitualmente, regularmente, si uno no tiene síntomas, si uno no tiene antecedentes, si no tiene ningún hallazgo de estos, hasta los 75 años que uno ya puede descansar quizás de la colonoscopia, como técnica de screening o tamizaje, que es, tamizaje son las cosas que se hacen a gente sana, sin síntomas, que le tocan por la edad, porque a cierta edad hay ciertas enfermedades que tienden a ser más frecuentes. Entonces Claro. las buscamos y las estudiamos. Lo que hay que prevenir con la colonoscopia Sí. es el cáncer de colon. Esto es una Ah. enfermedad totalmente prevenible, uno de los primeros cánceres que tenemos, de los cánceres más frecuentes, y tiene prevención. O sea, si cumplimos las prevenciones baja muchísimo la incidencia. Y en nuestro país es un país que tiene una incidencia bastante alta. Ah, tiene una incidencia bastante. Al parecer tiene que ver con componentes dietarios, con un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura, que generan que tengamos más incidencia, o bastante más incidencia que otros países, y somos objeto de estudio de eso también. Mirá vos. Sí. O sea, ¿Y qué- prevención. O sea, prevención. ¿Y qué otra cosa más recomendás? Bueno, siempre, siempre asegurarse la hidratación, una adecuada nutrición, es fundamental. Siempre ser consciente de las limitaciones, o sea, ¿por qué? Para entender que es muy importante la actividad física, que la actividad física se tiene que poder recuperar la persona
en la hora después de realizarla o al día siguiente tiene que sentirse bien. Si Sí. se siente bien quiere decir que hizo mucho probablemente. Ser consciente también de las limitaciones que uno va ganando con los años en cuanto a lo que es la marcha, la fuerza muscular, la estabilidad, ¿sí? Como parte del envejecimiento normal o de madurar, surge que no tenemos la misma estabilidad a los 70 años. Hoy a los 70 años está una persona muy bien, probablemente. Pues está Pero pues, muy digamos, los 85 años no tiene la misma estabilidad que una persona De 60. a los 60 o a los 50, ¿sí? Claro. Sabemos que que lo que habíamos dicho la otra vez, nuestro pico de masa muscular y masa ósea alrededor de los 25 o 30 años se mantiene relativamente estable hasta los 50 y después va cayendo año a año y se hace mucho más marcado a partir de los 50. Y el tema... Entonces hay que estar conscientes. Y el tema huesos, los dolores en los huesos y Bueno. eso después de los 50. Bien, los dolores musculares también es algo muy frecuente, los dolores esqueléticos, digamos, surgen como fruto de patologías específicas o parte del envejecimiento de las articulaciones, de posturas viciosas, contracturas que uno va adquiriendo, o parte de una patología muy frecuente que es la artrosis, que el nombre técnico que usamos los médicos es la osteoartritis, que es una degeneración de las articulaciones que acompaña muchas veces A la edad. al paso de los años, claro. ¿Y contra eso qué? Contra eso, Nada. siempre las recomendaciones son, casi siempre terminamos en esto. Hábitos saludables, o sea, por supuesto que no fumar, alimentarse adecuadamente, una adecuada hidratación, mantener un nivel de actividad física como dijimos, por ejemplo, pongamos los 7 pasos como meta, que eso es la actividad aeróbica, la que nos prolonga la vida. Después, hacer otro tipo de actividades físicas como las actividades de fuerza, por ejemplo, hacer sentadillas, hacer algún abdominal si uno puede hacerlo, levantar peso mínimo, Pero, que sea ¿y no le botellas. molesta las rodillas cuando tiene todo eso? Sí, pero si uno hace estas cosas, si uno puede tomar un analgésico si hiciera falta, Sí. siempre consultando al médico con Sí. esto, ¿no? Siempre tratar de mantener el peso, ¿sí? Parece la obesidad o el sobrepeso, por más que uno lo vea, lo normaliza muchas veces hasta en la consulta médica. Son patologías graves que se asocian a la mayor parte del factor de riesgo cardiovascular. Sí, Principal causa de muerte en este grupo es la enfermedad cardiovascular. sí. O sea, infarto, ACV, por ejemplo. Este sobrepeso o obesidad también genera que el músculo sea de peor calidad, ¿sí? Ah, está bien. Que existe la liposarcopenia, o sea, perdemos grasa por la edad, sarcopenia crónica, que es lo que es muy frecuente, que es perder músculo. Perder Sí. músculo es la sarcopenia. Y liposarcopenia es que la grasa que tenemos, el exceso de grasa, también infiltra el músculo. Es un músculo de peor calidad. Más debilidad, más riesgo de caídas. ¿Sí? Ah. Entonces es muy fundamental siempre hábitos de vida saludable, siempre, eso incluye mantener el peso, una adecuada nutrición y estar consciente de las limitaciones ¿para qué? Para no caerse. ¿Pero tiene cura la osteoporosis o no? La osteoporosis es una enfermedad que una vez que se presenta, Sí. uno puede ralentizarlo, mejorar los valores que tenemos. Se le pone un número Sí. que al hueso, Sí. ¿sí? En ciertos huesos que medimos, que son de la muñeca, de la cadera y de las vértebras, que son las que también son lugares... Pará, me están diciendo que lo dejemos para después del corte. Perdón, perfecto. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Arranqué. Arrancamos.